las notificaciones. En todo caso, han sido recibidos a las puertas del juzgado pues por una protesta de familiares de los fallecidos. Luis. Vamos a recordar a los tres nombres responsables y se está investigando su responsabilidad en esa situación que vamos a analizar. De momento, Antonio Burgueño, asesor de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, propuso que los mayores enfermos de COVID fueran atendidos en las residencias. Carlos Mur, exdirector de Coordinación Sociosanitario de la Comunidad de Madrid, firmó los denominados protocolos de la vergüenza, protocolos que impidieron la derivación de ancianos de residencias a hospitales en los meses de marzo y abril de 2020. Y la tercera persona, Javier Martínez Peromingo, jefe de geriatría del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, ideólogo de los protocolos de la vergüenza. Tras reabrirse el caso, están investigados por un delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, lo que provocó la muerte de 7.291 ancianos. ¡Verdad! ¡Justicia! ¡Y reparación! Y familiares de las víctimas llevan 5 años pendientes de este caso para que sea juzgado. Ese día ha llegado, lo que pasa es que ese día llega 5 años tarde. Lo que establecieron es una denegación de la asistencia sanitaria por razones de edad y por razones de vivir en una residencia, y eso fue lo que pasó con los protocolos de la vergüenza. Pero todos los afectados van a tener que seguir esperando, porque de momento hoy se ha suspendido la declaración de los 3 investigados. Se ha suspendido porque sus abogados dicen que no han recibido todavía las diferentes actuaciones. Digan la verdad, es lo que le reclamaban en la entrada a los afectados, y uno de ellos, en concreto Antonio Burgueño, les quiso responder con una frase que se iniciaba con en esta España, lo dijo varias veces, y van a escuchar como incluso nuestro compañero Alfonso López Medina intentaba aclarar a qué se estaba refiriendo con esa frase, en esta España. No tiene nada que decir estar a mi madre. Ustedes colaboraron con matarla. ¿A qué vienen hoy aquí? ¿Qué van a decir? ¿Alguna vez van a decir algo? Digan la verdad, digan la verdad. En esta España, Tenéis que ser valientes y señalar. en esta España, ¿En esta España qué, señor Burgueño? Acabe la frase, por favor. y los ciudadanos estamos en el mismo sitio. En esta España, las víctimas y los ciudadanos estamos en el mismo sitio. Muchas gracias. Dedícalo, usted es periodista. Va a declarar. ¿Quién ordenó crear los protocolos de la vergüenza, señor Burgueño? Es el único de los 3 que ha hecho algún tipo de declaraciones a la entrada de los juzgados. De momento, el Partido Socialista de Madrid ya ha anunciado que va a personarse en toda esta causa. Dije que estaríamos al lado de los familiares y es lo que estamos haciendo. Por eso estamos personados en los tribunales y por eso les vamos a acompañar hasta el final. La señora Ayuso dijo que iba a tener a los mayores en palmitas, que iba a tener las residencias medicalizadas, hizo todo lo contrario, abandonarles. Y el Partido Popular mantiene su confianza en la gestión de todo esto que hizo Isabel Díaz Ayuso. Numerosas denuncias que ha habido sobre esta materia han sido archivadas. Esperaremos cuál es el recorrido, pero máximo respeto a las resoluciones, a los trabajos de los tribunales y máxima confianza también con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Al hospital. Los que no tenían tarjeta privada, no, porque son ciudadanos de segunda, claro. Y esos no fueron. Pero fíjate, es que yo siempre he incidido en esa parte porque me parece que es lo que clarifica muy bien que sí hubo una discriminación, que no había un problema de sitio. Había un mando único en la Comunidad de Madrid, Gobierno de Madrid en ese momento. Había centros privados y centros públicos. Por tanto, el responsable de mandar al quien tenía un seguro privado, da igual la compañía, no quiero citar nombres, pero da igual la tarjeta sanitaria privada que tuvieras. A esos ancianos, y lo han declarado en distintas causas, sí se les derivó a centros. Algunos se salvaron y otros no. A los que estaban en residencias y tenían que ir a centros de la Seguridad Social se quedaron atrapados en las residencias. Bueno, y eso tendrá que aclararlo ¿vale? quien aplicó los protocolos y por qué a unos triajes sí y a otros Vale, triajes no. vamos a dar datos. En residencias ¿Os porque iban a parece ser que demos tratados datos en residencias. oficiales? Porque es un Residencias, dato María, que oficial, tampoco María. estaban medicalizadas. Yo voy oficial, a dar datos del 112, que me parece que es una fuente bastante fiable, ¿no?
Entre marzo, abril y mayo, el 112 realizó... Declarar por el caso Residencias. Aunque la declaración se ha suspendido, los 3 exaltos cargos de Ayuso están imputados por las muertes en las residencias durante la pandemia. Este hombre, Alberto Reyero, entonces diputado en la Asamblea de Madrid por Ciudadanos y consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Madrid, fue quien destapó los conocidos como protocolos de la vergüenza. Estos protocolos no eran éticos y que posiblemente no eran legales, porque eso es lo que siempre he pensado y sigo pensando. Reyero era el encargado de las residencias desde agosto de 2019, cuando curó el cargo de consejero de Políticas Sociales. Intentó frenar los protocolos antes de que se firmasen. Solo tuve respuesta en este caso de Carlos Moore, me dijeron que lo revisarían, pero eso nunca ocurrió. En octubre de 2020, Alberto Reyero dimite de su cargo de consejero, aunque mantiene su escaño en la Asamblea. Escribió un libro contando cómo vivió los meses más duros de la pandemia, con el título Morirán de forma indigna. Alberto Reyero ha declarado ya en 2 ocasiones por estos protocolos de derivación de las residencias. Bueno, son las 7:52 de la tarde. Alberto Reyero, muy buenas tardes. Hola. Hola, muy buenas tardes. Hola, señor Reyero, gracias por atendernos. Le quiero preguntar en primer lugar por esas declaraciones que hoy vamos a escuchar y que al final pues, no ha podido ser, pero ¿cree usted que estos 3 imputados por esta discriminación de asistencia sanitaria son al fin y al cabo los responsables últimos? ¿Cree usted que este caso empieza y acaba con ellos o que puede escalar? Bueno, vamos a ver, de los 3 hay uno de ellos que es Carlos Moore, que es el firmante de los protocolos. Más allá de eso, pues tendremos que esperar a las declaraciones y a lo que la jueza decida, ¿no? Yo hoy también lo he dicho en algún sitio, es difícil entender que un director general en una consejería, por su cuenta haya puesto en marcha protocolos de este estilo, pero bueno, yo creo que habrá que esperar a lo que digan y yo creo que es muy pronto para pronunciarse al respecto. Señor Reyero, a mí me gustaría saber si usted conoce quién les dio la orden a estas personas de elaborar este protocolo. Usted estaba en ese gobierno. Pues no lo sé y bueno, muchas veces entiendo que me preguntéis a mí, pero yo creo que esas preguntas las tendrían que responder en la Consejería de Sanidad, que serían los que dieron esas órdenes. Yo no tenía ningún poder de mando sobre los directores generales, por supuesto, de la Consejería de Sanidad. Por lo tanto, no, esa es una pregunta a la que no tengo respuesta y ojalá tuviéramos respuesta esa ahora en sede judicial, porque fuimos incapaces de tenerlas en sede parlamentaria, porque al final cerraron la comisión de investigación que estaba abierta en la Asamblea de Madrid y que podría haber arrojado algo de luz sobre este tema. Y usted que conoce perfectamente todo lo que ocurrió, después no olvidemos salir de la Consejería, publicó usted el libro de Morirán de forma indigna. Le quiero preguntar, cuando usted ha escuchado frases por parte de la propia Ayuso, de miembros del gobierno madrileño, de no se salvaban en ningún sitio, se iban a morir igual, etcétera, etcétera, ¿usted qué piensa cuando escucha ese tipo de frases? Bueno, pues pienso que es una absoluta falta de empatía, porque además no es cierto. Muchas de las personas que fueron a los hospitales, por supuesto que se salvaron, y así lo dicen los propios datos de los hospitales, como no puede ser de otra manera. Cualquiera de nosotros, cuando tiene alguna enfermedad grave, en situación aguda, lo normal es que vayamos al hospital para que podamos seguir viviendo. Es verdad que en muchos casos, muchas de las personas que hubieran acudido a los hospitales hubieran muerto porque morían personas de todos los estilos, ¿no? Y de todas las edades, especialmente las personas mayores, pero eso es una falsedad. Pero no nos quedemos solo con las personas que se pudieron haber salvado, que se pudieron haber salvado muchas más personas de las que lo hicieron, sino que se les negó la posibilidad de una muerte digna. Personas que murieron sin cuidados paliativos, solas, sin ninguna clase de morfina para atenuar los últimos momentos de su vida. Yo creo que es un tipo de muerte que ninguno de nosotros, de los que estamos y seguro de los que están ahí en el plató, que quieren para sí mismos en el futuro. En el año 2020, en ese caso, en el siglo XXI, yo creo que todos nos merecemos tener una muerte digna y en paz y con todos los medios a nuestro alcance. Alberto, es seguro que usted en aquel momento no era una persona de confianza de Díaz Ayuso porque había un gobierno de coalición, usted militaba en ese momento, representaba en ese momento a Ciudadanos, pero a mí me gustaría saber cómo supo usted que se estaban aplicando estos protocolos y si tuvo la oportunidad de demostrar su desacuerdo internamente y a quién se lo mostró.
Bueno, yo el propio 22 de marzo yo le escribí un email al consejero de Sanidad una vez que conocí el protocolo del día 20, diciéndole precisamente el título de mi libro, que si se aplicaban esos protocolos las personas morirían de forma indigna. En ese momento, para mí, y lo he dicho muchas veces, el protocolo no dejaba de ser un papel que no sabíamos las consecuencias que podía tener, pero ya en ese momento advertía de las posibles consecuencias legales que podía tener la aplicación de un protocolo de estas características y lo que podía suponer para las vidas de las personas que vivían en las residencias. Según fueron pasando los días y cuando vimos el parón que se produjo en la derivación a los hospitales, pues fue cuando ya nos dimos cuenta que se estaba aplicando en toda su integridad. ¿Y qué le contestó, perdone, a su email? Bueno, pues no me contestó al email, no me contestó el consejero de Sanidad. Carlos Moore me contestó que iban a revisarlo. En otras conversaciones posteriores me dijeron que se estaban aplicando criterios clínicos individualizados y luego, según fueron pasando los días, nos dimos cuenta que eso no era cierto porque era imposible que se aplicaran y se aplicaron directamente como un triaje político, que es lo que hemos denunciado. Entendemos que en una situación de catástrofe sanitaria es normal que haya triaje sanitario, pero no que haya un triaje político y que se den determinadas órdenes desde una consejería de Sanidad como ocurrió en el año 2020. Alberto, ha pasado ya un lustro, 5 años de todo aquello. ¿Cree usted que hemos aprendido algo de aquella tragedia, aquella crisis que llevó por delante tantas vidas? Bueno, pues desgraciadamente no. Yo siempre he pedido que los jueces se pronunciaran no tanto por buscar culpables, yo creo que buscar culpables por lo menos a mí no es lo que más me interesa, sino que nos den una respuesta acerca de si ese tipo de protocolos son correctos. Yo los considero absolutamente discriminatorios, pero posiblemente esos protocolos a lo mejor no son ni siquiera delictivos, ¿no? Eso lo tiene que decir un juez, pero creo que tenemos que dar respuesta, porque si ocurriera lo mismo aplicaríamos también en bloque a las personas que viven en las residencias, que son mayores y con discapacidad y dependencia, la exclusión en los hospitales. Me parece que eso como sociedad, si lo hiciéramos así, estaríamos cometiendo un error. Pero hasta ahora no hemos tenido ningún avance en ese sentido. Señor Reyero, ¿en algún momento alguien de la Comunidad de Madrid se puso en contacto con usted? No digo en aquel momento, digo quizá también después, para manifestar su disconformidad con las declaraciones que usted hacía, con las teorías que usted sostenía en el libro. ¿En algún momento le han hecho llegar algún mensaje a usted o no? No, en ningún momento me han dicho nada y de hecho, bueno, entiendo que es que realmente nadie ha rebatido con argumentos racionales lo que yo decía en el libro y lo que siempre he declarado, porque además siempre recuerdo que quizá puedo parecer aburrido porque digo lo mismo que hace 5 años cuando era consejero y ahora después de 4 años fuera de la política, con lo cual, bueno, pues puede ser aburrido, pero es la verdad en la que yo creo y creo que vamos, yo la pienso defender hasta el final, porque creo que además detrás de todo esto hay un edadismo en la sociedad española que creo que tenemos que combatirlo de manera muy activa. ¿Usted cree, brevemente le voy a pedir que me conteste, pero ¿usted le ha sorprendido que 3 años después el caso se vuelva a reabrir? Porque estaba a punto de prescribir, a punto de cumplirse los 5 años. Ha sido la última bala que tenían las víctimas. Sí, estaba a punto de prescribir de acuerdo al nuevo artículo del Código Penal acerca del cual se ha presentado una demanda colectiva en octubre del año pasado. Es un delito de discriminación sanitaria que prescribe a los 5 años y por lo tanto, bueno, esa es la que está en límite. No me ha sorprendido porque yo entiendo que esa demanda colectiva está bien encaminada. Creo que la discriminación es evidente y como repito, otra cosa es que esa discriminación sea considerada delito por un juez, pero que es una discriminación, para mí es una cuestión clara. Alberto, gracias por haber estado con nosotros. Un saludo. Suerte. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. De hecho, nos hemos pasado de tiempo para variar.